Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos aquí a la máquina de pensar. Estamos bajo este tsunami de calor, ya no es la ola, pero en cualquier momento va a aflojar. No pierdan la esperanza. Igual Jorge Pozzi está ahí, tampoco la pierde, está fresquito, en control de emisiones. El flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto, en la producción. La idea hoy, amigos, es conversar sobre literatura uruguaya, específicamente sobre el año 2011, bueno, literatura en general, y sobre las novelas, los dos últimos libros de Manuel Soriano. Pero para ello le voy a dar la bienvenida a Roberto Aprato. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien, ¿y vos? Buenas noches. Aquí andamos. Roberto Aprato no precisa presentación, es crítico, poeta, es narrador. Hace poco estaba leyendo algo que te mencionaban, ¿en qué era? En un artículo sobre Spinoza, precisamente, sobre este hombre, sobre las arañas de Marte. Mencionaban acerca de la literatura que se generó después de la dictadura, sí, o sobre la dictadura en el pasado reciente, pero que fue generada por aquellos, es decir, una faceta que no ha sido muy investigada ni muy tratada, ¿no? Aquellos que no fueron presos, aquellos que no fueron, digamos, perseguidos, aquellos que aguantaron, digamos, gente que tuvo que aguantar la dictadura, lo que se llamó en algún momento el insilio, ¿no? Sí. Y te ponían al lado de Maricia Silva también, o algo así, ¿no? Algo así. En fin, Roberto Aprato. Pero la idea de invitar a Roberto era para que conversar sobre tus lecturas del año pasado, del 2011. Bueno, tuviste que ser jurado en el MEC y aparte te gusta leer, digo, ¿no? De todo un poco. Sí. Entonces la idea era que compartir con la audiencia qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que te abrió la cabeza, en fin. Pensando en literatura uruguaya, ¿no? Sí, uruguaya o la que usted quiera. Claro, porque uno no lee solo lo del 2011. Es cierto, es y no lee solo uruguayo, pero bueno, decí lo que leíste, no, ya está, ¿no? Porque... Claro, yo pensé decime, que de lo uruguayo del 2011, lo que más me gustó fue la novela de Spinoza, esa misma, Las arañas de Marte. Que, bueno, a mí me había gustado mucho Carlota Podrida. Sí, Carlota Podrida está muy bien, Las arañas de Marte no la leí, pero... Tal vez Carlota Podrida me guste más que Las arañas de Marte, y no por el tema ni por nada de eso, me gusta más. Pero Las arañas de Marte está muy bien, o sea, es lo que, de lo que leí, lo que más me gustó. Ahora, sin duda que uno lee otras cosas, ¿no? O sea, como jurado, pero yo tengo tuve dos instancias este año de lectura, ¿no? Te puedo interrumpir simplemente para hablar de Carlota Podrida y Las arañas de Marte, que fueron editadas por y que en el caso de Carlota Podrida, que ganó el premio del MEC al mejor libro édito, ¿no? Del año pasado. Se trata, digo, para comentarlo con la audiencia, en 33, alguien que vive en 33, en la periferia 33, está brillante relatado el escenario donde él vive, con la gente que trata, ¿no? Gente muy de bajo, digamos, de humilde condición, en una ciudad de 33, y él vive ahí. Él le gustaría tocar jazz, pero toca en un grupo de cumbia, ¿no? Música, y él descubre en un diario que va a venir a visitar a 33 Charlotte Rampling. Nada menos que Charlotte Rampling, que es la elegancia y el glamour y la inteligencia y el talento como actriz y como persona, va a ir a 33. Entonces él siente ese choque de mundos, ¿no? Entre lo que es la avenida Charlotte Rampling, que él ha admirado toda la vida desde la década de 70, y está justo en ese momento abrazado, peleando con una muchacha de bajo nivel, que no sé qué, que no sé cuánto, está peleando, y habla del aroma, el perfume que sale de ahí, ¿no? En fin, y lo que deciden es secuestrar a Charlotte Rampling, secuestrarla en 33. La idea está espectacular y la novela está, concuerdo con vos, que está bárbara. Las arañas de Marte no la leí, pero estaba leyendo precisamente que transcurre en 33, pero transcurre en la década del 70 y habla de un hecho muy real de la dictadura, ¿no? Sí, hay un caso policial, un caso de la dictadura, de persecución, que está por detrás, ¿no? Que funciona como una especie de telón de fondo de lo que está pasando ahí. Y bueno, lo visible, anecdótico, es la vida de un personaje que sería el alter ego mayor que Spinoza, que asume una edad como para poder tener 20 y pico de años en la década de la dictadura, que toca la guitarra y que acompaña a otros en
distintas cantarolas en boliches de 33, o sea que también se desarrolla en 33. Tiene una base real, pero por supuesto que eso no es lo central de la novela, ¿no? La novela tiene todo un desarrollo, sobre todo Espinosa me parece que lo que hace muy bien es pintar personajes, es un escritor de personajes específicamente, ¿no? No todos los escritores hacen todo. Para mí, por lo que leí de él, en narrativa, en poesía no lo he leído tanto, más bien lo que leí no me gusta mucho y preferiría no. Cólico Miserere leí yo. Sí, es un largo poemario que se llama Cólico Miserere, que salió que salió en los fondos concursados. No. ¿Eso no te gusta? No. Él como poeta no me gusta. No sé, no entiendo esa especie de esquizofrenia extraña, pero bueno, no me gusta nada. Pero como narrador, lo que veo es que funciona muy bien metido en los personajes, ¿no? Y tiene un sentido del humor increíble, ¿no? O sea, que absurdo, total. Claro. Él está hablando en serio, pero te está describiendo unos personajes que te hacen reír, digamos. Sí. Tiene... Yo diría que Las arañas de Marte es como más profesional que Carlota Podrida, o sea que no confía tanto en la fuerza, ¿no? En la retentiva visual que puede haber de lo que produce, sino en sostenerlo con oficio, que ya lo tiene. Entonces, como ya lo tiene y tiene una clave muy personal, que digamos lo raro que tiene Espinosa es que no hay ningún... No es epígono de nadie, ¿no? No es un onetiano ni un felisbertiano ni un lebreriano. Es otra cosa que es bastante difícil de encontrar acá, por eso es que hay que celebrarlo. Es un tipo distinto, lo mismo que González Bertolino es distinto, ¿no? Claro, uno tiene las limitaciones de la lectura que hace siempre, ¿no? O sea, uno lee en función de los modelos mentales de cuál es la literatura que puede interesar, de acuerdo con esas limitaciones, de acuerdo con el tipo de lectura que yo, a mi edad también, puedo hacer. Me parece que Las arañas de Marte es lo más destacable de la producción, por lo menos narrativa, del año pasado. En poesía, lo que te puedo decir es que hubo una producción enorme, ¿no? La poesía uruguaya está... La poesía uruguaya uno la conoce no solamente por lo publicado, la conoce por las lecturas, la conoce por los sitios web, la conoce por todas las publicaciones online que hay, por antologías que aparecen. Por ejemplo, ayer yo estaba mirando una antología que hizo Horacio Cavallo, para una revista mexicana que se llama La Otra. Hizo una muestra de poesía uruguaya joven. Joven, digamos que arranca con... El más viejo es William Johnston y termina con... no me acuerdo con quién, muy joven, digamos, nacida en la década de los 80, ¿no? Y ahí uno descubre cosas que no están publicadas, ¿no? O sea, hay cosas de valor, hay cosas de valor y muchas más cosas de lo que la gente se entera que hay. Es decir, en poesía pasa con que es un público muy particular la lectura de poesía, no es una cosa para todo el mundo, y no es porque sea elitista, sino porque tiene un circuito de distribución que queda ahí adentro. ¿Quién sabe quién es? O que si hay algunos que están ahí, como Olga Leiva o Alejandro Keller, que son tipos de mucho valor, por citar solo algunos, o Diego de Ávila, que escribe más bien prosa poética, que se conocen ahí adentro, ¿no? Claro. Y aparte los lectores en general tienen un background, un nivel bastante importante para leer, digamos, poesía, ¿no? O sea, son lectores de poesía, ¿no? Ellos. Ellos, sí, entre pero ellos. No digamos. otros. Sí. Ahora, una pregunta que puede ser parecer tonta, pero ¿cómo ves los niveles de la narrativa y de la poesía uruguaya? ¿Crees que hay mayor nivel en la poesía que en la narrativa o que están ahí? Digamos, el nivel medio de cualquiera de los dos es un nivel medio. Es un nivel medio que, digamos, que puede competir con cualquier país de América, que puede jugar una Copa Libertadores de poesía o de narrativa, o llegado el caso de dramaturgia también, porque hay una cantidad de gente que escribe dramaturgia. O sea que ves bien la narrativa, te digo porque yo en un momento he dicho la pavada. Pero bien no quiere decir nada, ¿no? Bien quiere decir que se ha llegado a un cierto nivel de profesionalidad, que
que permite seguir haciendo y que hay un beta ahí para seguir. Pero digamos, no quiere decir eso que aparezcan genios, ¿no? Ni que aparezcan talentos así que rompan los ojos. Eso es otra cosa. Yo digo que tal vez por la cantidad se ha llegado a generar una producción valiosa, que creo es valiosa porque habla un idioma internacional de poesía. Quiere decir que, por ejemplo, si hay un festival de poesía en Medellín o en cualquier lado, y llaman a cualquiera de los que están ahí, no pasa vergüenza. Sí, no hacen mal papel, no. Eso es lo que te quiero decir. Sí, está claro. Sí, ni ahí, ni estoy seguro en el relato gráfico tampoco. O sea, se puede competir. Pero bueno, tal vez hay, eso vuelvo a decir que es una cuestión de lectura mía también, ¿no? Exigir otra cosa que vaya más allá de ahí. A lo mejor el ir más allá de ahí no forma parte del horizonte de expectativas de la producción de los de 30 algo, 20, 30, no va por ahí, va por el lado de escribir tal vez profesionalmente. Claro. Y nada más. Sí. Eso tiene que ver en parte también con el concepto de literatura que está en cuestión, lo que decías vos, digo que cada uno cree que la literatura puede ser determinada cosa, ¿no? Sí. Y por otro lado hay como unos parámetros editoriales o industriales en realidad en Uruguay no hay industria, hay simplemente editoriales que hacen que, bueno, que si uno quiere publicar tiene que ir por ese camino, no te lo aceptan. Sí. Pero lo que pasa es que hay un fenómeno más preocupante, que a mí me está preocupando mucho por lo menos, que forma parte de todo el circuito de la producción editorial del Uruguay, como de cualquier país del mundo, que es de la gente que escribe sin saber escribir. Que hace unos 15, 20 años era casi impensable, y que son gente de cualquier edad, las generaciones no cuentan, pero mucha gente que se anima a publicar y a figurar como escritor y a mezclarse con los escritores sin ser escritor. No, siendo un mal escritor. Puede ser un mal escritor. No. Escritores malos. Otra cosa, es decir, un mal escritor es un escritor igual. Pero eso es un tema para otro día. Pero hay como una especie de raza extraña de gente que se anima a figurar como escritor. Ahí hay una, creo yo también hay unas lógicas que tienen que ver con la tecnología en este sentido. Es más fácil hacer libros lindos, es cada vez más fácil, más rápido. Las propias editoriales se acostumbraron, siguiendo modelos que de los países centrales, a la idea de que hay que sacar muchos títulos, hay que tratar de llenar de títulos. Entonces en esa falta un poco, no sé si llamar falta de respeto, pero como que sacar libros rápidos, sin decantar, sin editar demasiado, ahí pueden también colarse gente que se acostumbre, que antes no se hubiera atrevido, digamos. Que no forma parte. Vos te vas a pensar, mirá una vitrina de una librería, empezar a ver cuántos de esos son escritores. Sí, bueno, ahí está la cuestión de qué es ser escritor, que ya por eso digo, yo no sé si no son escritores malos, porque hay escritores que de repente tienen falta de ortografía, pero bueno, en fin. Roberto, mencionaste entonces Carlota Podrida, que leíste el año pasado, y Las arañas de Marte. Las arañas de Marte también que leíste, de Gustavo y bueno, Espinosa. y El increíble Springer de Damián González Bertolino. Podría agregar algún otro, este de Manuel Soriano, del cual va a hablar Federico después, me pareció muy interesante. Variaciones del coche. Pero hay otra gente que anda por ahí que no está, digamos, en lo más inmediato. Por ejemplo, Valentín Trujillo es un tipo que me interesa mucho y que escribe muy bien. Hay otra gente, sería incontable, o sea, hay mucha gente, porque hay mucha gente que escribe, que no son de los que no saben escribir, digamos. Claro, no. Y hay mucha gente mayor también, de mi generación. Mi generación no existe mucho, pero digo, tipos de los que tienen ahora 50 por ahí, que están escribiendo y están escribiendo cosas interesantes. Es decir, no hay demasiados títulos a mostrar, pero la producción está ahí, y bueno, y de ahí va a salir algo necesariamente que valga la pena. Y por fuera de la literatura uruguaya del año pasado, algo que te venga a la memoria que hayas leído. Bueno, el año pasado
entre el año pasado y el otro, leí todo David Foster Wallace, por ejemplo. Leí todo Pierre Millon. No sé quién. Leí todo Sebald y Cormac McCarthy, ¿no? O sea, ya los había empezado a leer antes, pero digo, el más nuevo de todos para mí, el que descubrí a partir de su muerte, que no lo había leído nunca, fue David Foster Wallace. ¿Y ese es un escritor inglés o norteamericano que se suicidó en el 2008, a los 46 años? ¿Y qué tiene? Libros de cuentos, La niña del pelo raro, después tiene una novela inmensa que se llama La broma infinita, de 1050 páginas, de las cuales 180 son notas a pie de página. Es difícil de leer eso. Y después tiene un par de libros que son de ensayos. ¿Y cuál fue lo que te abrió la cabeza que dijiste, bueno, voy a leerlo todo porque tengo que leerlo? La niña del pelo raro. Pero o sea, leíste el libro de cuentos y te encantó. Sí, destaqué uno que estaba en otro libro, después vi que estaba en otro libro, que se llama En lo alto para siempre. Es una maravilla, que después vi que estaba en otro libro. ¿El cuento? Sí, En lo alto para siempre. Y después vi los libros de ensayos. Hablemos de langostas y otro que se llama Entrevistas con hombres repulsivos, que son geniales todos. Y bueno, genial, tan genial que se mató. Muy bien, muy bien. Después de, gracias Roberto, pero igual te vas a quedar acá. Ahora vamos a conversar con Federico de los Santos después de la pausa. Continuamos amigos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora le damos la bienvenida a Federico de los Santos. ¿Cómo andás, Federico? En general es conocido por el mundo de la historieta y aparte como crítico literario en La Diaria sacás reseñas, escribís reseñas. Sí, periodista. Periodista cultural, bueno, periodista cultural. Crítico es un poco pomposo. Bueno, en realidad se puede ser crítico reseñista, ¿no? O sea, la reseña es una disciplina, digamos, que no hace a la crítica, digamos, como es académica o por escribir un libro, ¿no? Pero bueno, y todos sabemos cuando hablamos de reseña que hay unos márgenes muy acotados de extensión. Te convocamos, Federico, te invitamos acá a hablar a La Máquina de Pensar porque el año pasado hubo un escritor, Manuel Soriano, que ganó por un lado el premio Lolita Rubial y con ello ganó la edición por Banda Oriental de un libro de cuentos y al mismo tiempo, en el mismo año, Alfaguara, un sello multinacional, editó su novela Rugby. Entonces vos hiciste una reseña que se llama Vidas Cruzadas, Vidas Paralelas. Sí, una de las cosas más importantes para mí de destacar de Manuel Soriano es esta capacidad de moverse en esas dos líneas, ¿no? Por un lado, lo que es Banda Oriental, que es como una legitimación de un concurso de los más importantes del país, y por otro lado la atención de un sello multinacional que me parece una señal saludable en una literatura joven que dentro de todo es muy poco leída en el público general y también muy poco vendida, ¿no? Entonces, al final cuando habla del profesionalismo y de la comercialización, que a veces son como palabras un poco demonizadas en el ámbito literario, a mí me parece que es un paso importante e incluso muy saludable para el ambiente y sobre todo para Soriano, ¿no? Y cuando decís la literatura, digamos, estos de escritores jóvenes, digamos, nacidos en la década del 70, que tienen 30 y pico de años, ¿a qué te referís cuando decís no muy vendida? Y bueno, más que nada... O sea, que no venden mucho de sus libros, ¿ese sentido? ¿No? Sí, claro, que no es una movida que comercialmente tenga, digamos, un rédito importante. Sobre todo, por ejemplo, Banda Oriental puede ser agarrarse por el lado de la venta y también por el lado de la circulación, ¿no? Porque los libros de Banda Oriental, algunos son muy difíciles de conseguir porque la tirada que hay para librerías es creo que de 500. Bueno, pero digo, hay variaciones de coche. Lo que tiene brillante Banda Oriental, todos lo sabemos, es que cuando ganás el Lolita Rubial se imprimen unos 3.000 libros y eso van directamente a una red que es impresionante. Digo, entonces uno va, como voy yo a veces a Fray Bento a hablar con algún amigo y encuentro libros de este año, del año pasado, del Círculo de Lectores, claro, que no encuentro de otros, digamos. Claro, es un circuito que más que nada es una alternativa importante a la librería, ¿no? Pero es una generación que, a mi parecer, que vengo leyendo todo lo que puedo, que calculo que no es ni todo lo que hay, ni una muestra que pueda ser representativa si uno lo toma con rigurosidad, pero
hay como una cierta, es como una cierta generación que está muy legitimada por la crítica, muy bien leída, pero no muy leída cuantitativamente. Perfecto. Esa es mi observación. A eso te refieres un poco, no muy claro. vendida en el sentido que, y claro, sobre todo porque son casi todos excelentes. Entonces eso es lo que... Vos empezaste tu artículo buscando una conspiración, que mucho la hemos pensado, es medio en broma. Claro, sí, es un chiste en realidad, porque incluso la propia teoría conspirativa tiene una excepción. Se refiere, se cae como todas las teorías conspirativas, pero bueno, igual se puede mantener con un poco. Yo creo que incluso ese premio lo pueden haber dado para que la gente no se diera cuenta. Bueno, pero contemos cuál es la teoría conspirativa. El Premio Nacional de Narrativa, Narradores Banda Oriental, el Premio Lolita Rubial, que siempre tiene varios nombres eso, ¿no? Que es una vez al año que se da ahí en Banda Oriental y se entregan en Minas en el Premio Morosoli. Dice este hombre, Federico de los Santos, que desde el 2005 viene premiándose año a año a estos jóvenes autores. Entonces menciona a Pedro Peña, que es del 75, que salió aquel Eldor, se llamaba, ¿no? Después Valentín Trujillo, que del 79 Maldonado sacó un libro de cuentos que ahora no recuerdo. Algo de huesos. El costillar. Jaula de Huesos. Jaula de Huesos, un libro de cuentos de él. Después Damián González Bertolino ganó al año siguiente con el increíble Springer, que acaba de sacar ahora un premio como editado. Y después Leonardo de León, No vi la luna. No vi la luna, exactamente. Una recopilación de cuentos. Acá, se podría plantear que en estos últimos 5 años, y bueno, ahora está Manuel Soriano, todos escritores de la década del 70, jóvenes, la mayoría viven en el interior, ganaron el premio Lolita Rubial. La conspiración cae, o la teoría conspirativa cae, porque en la mitad ganó Guillermo Álvarez Castro, que bueno, es del 40 y pico, y es montevideano, con aquel libro de cuentos que ahora no me acuerdo, pero que tenía un cuento que era muy bueno sobre un avión, que era espectacular. Ahora no me acuerdo cómo se llama el libro de cuentos de Guillermo Álvarez Castro. Y también está Leonardo Cabrera, que es un amigo ahí de toda esta barra, que es de Pedro Peña, que también es de San José, que había ganado una mención y que creo que fue editado también, ¿no? Sí, fue editado también por Banda Oriental, que es Mecanismos Sensibles. Mecanismos Sensibles. Entonces todo eso sería, el grupo que vos te estás refiriendo y que de alguna forma Banda Oriental estaba, legitimando. Hay otra gente que queda afuera, que puede ser Horacio Cavallo, Ramiro Sanchís, en fin, hay una serie de más gente. Claro, ¿no? porque aparte hay un dato interesante, que es la mayoría de estos autores tienen como conformado una especie de núcleo que es Club de Catadores, que es un blog donde reseñan semanalmente o o con cierta periodicidad aleatoria libros de todo tipo y después estaba Rodolfo Santur, entonces también estaban escribiendo una novela 10 manos, algo así, pero este sería el grupo del cual pertenece o integra Manuel Soriano, que él es argentino pero vive aquí desde hace tiempo, y saca este libro, Variaciones de Koch, que es legitimado por Banda Oriental, y Rugby. Vos decís que son dos libros totalmente distintos, ¿o son dos? Sí, más que nada yo veo que apuntan a lados distintos estéticamente, pero si es cuestión de hilar fino entre los dos libros y buscar el denominador común, creo que la prosa de Soriano, más que los ambientes, más que los climas, más que los personajes, es lo que une los dos libros. Es una prosa que todo el tiempo ironizando sobre la prosa misma, que vuelve, que descree de sí misma, humorística a su modo. Y bueno, eso sería el estilo Soriano. No, y también por lo menos en Variaciones de Koch, que fue el que yo leí, hay una cuestión más, ¿cómo lo llamaría? De crapulosa, en el sentido de que vemos personajes que se mueven en un nivel, ¿cómo decirlo? Bueno, básicamente no sé si aventuras, bueno, en algún momento lo comparás con Roberto Arlt, nada menos, porque si no estamos hablando de alto nivel intelectual ni nada. En verdad el que yo comparaba más con Roberto Arlt era Rugby. A Rugby, está. Por otros motivos. Pero yo creo que Variaciones de Koch se llama así, y el nombre viene de la definición de variaciones que está relacionada con la música, cuando hay varias variaciones, varias alteraciones de una misma obra, porque postula varias fotos, varios momentos de la vida de un tal Koch, y se supone, uno va asumiendo a través de los cuentos que son diferentes Koch como mundos alternativos.
hay un coach que nació en Buenos Aires, otro que nació en Uruguay, otro soltero, otro que se casó. Entonces el juego más interesante es como Soriano tiene un rango, digamos, de constantes que son la personalidad de coach, más allá de los avatares de su vida, y también tiene las variables que van haciendo que cada coach sea diferente, ¿no? Esa es como la idea que está detrás. Y después cada uno de los cuentos va postulando momentos, más que nada pequeñas anécdotas, no hay grandes, no hay asesinatos, no hay es bastante minimalista. Claro, es minimalista y sobre todo hay una apuesta muy fuerte a lo climático, ¿no? Hay muchos cuentos, por ejemplo el primero que se llama Doble Cabina, que es tensión pura, durante 15 páginas no pasa nada, pero puede uno pasar, no puede dejar de leer. Es una pareja que lo claro, que un camionero una pareja que está haciendo dedo y les levanta un camionero medio extravagantes, empiezan a consumir estupefacientes y a manejar a todo lo que da y bueno, más que nada el valor de coach son esas dos cosas, sobre todo el peso que pone sobre las imágenes y sobre los climas, me parece que es radical en el libro. ¿Y en el caso de rugby? Y en el caso de rugby porque en el caso de rugby vamos a un ambiente de clase alta, por claro, lo que tengo entendido, ¿no? Un ambiente de clase alta, y lo que yo veía de Art era más que nada esa cosa que, bueno, incluso Bolaño dijo una vez que de Art que podía ser un buen escritor, pero no había escuela posible, ¿no? En algún ensayo. Y yo creo, no sé si está tan bien esa idea, porque yo lo que noto de Art en rugby es más que nada ese componente de observación social, ¿no? Por ejemplo, Los Siete Locos, todas esas cosas que tiene con la marginalidad, pero claro, está contada desde el siglo XXI, ¿no? Entonces tenemos al Mocho, que es el protagonista, que es un peruano de la clase alta, un cheto, digamos, que en un tercer tiempo de rugby, donde también interactúa con varios personajes de clase alta que van desde desinteresados hasta unos que son fascistas, que tienen esvásticas tatuadas en el hombro, toda la gama ideológica que se puede asociar a la clase alta porteña, y en algún momento interactúan con gente de los sustratos más bajos, ¿no? Van a una especie de almacén a comprar vino y no voy a contar todo el argumento. No. Hay una interacción que yo lo relacionaba con la película Crash, porque es una interacción. Sí, aquella trabajaba, no la de Cronenberg, sino la Crash, aquella que trabajaba hoy Matt Dillon. Julia Roberts, creo que estaba. Que a través es una película coral, Danny Glover, claro, también choques ocurren. Claro, que se junta a través de un gente choque. De diferentes universos, diferentes estratos, la única posibilidad que tienes de chocar, ¿no? Y rugby postula un poco esto, es el enfrentamiento entre dos clases sociales que tienen momentos paradigmáticos de violencia, pero también funciona como una exploración en la personalidad del Mocho, que es el protagonista, que va para atrás, tiene capítulos que van avanzando en la trama, que sucede a lo largo de un día, y tiene otros capítulos intercalados, uno y uno, que son como más monologales, más introspectivos, y van hurgando en la personalidad y como en una búsqueda de decir, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Y sobre todo porque el Mocho es un personaje muy leído, en un momento cita a Borges, dice que se siente un buen día, y uno lo ve jugando rugby. Se siente un buen día en el sentido de Aureliano Buendía. Claro, exactamente. De un personaje de 100 años de soledad. Exactamente. Entonces por eso es raro, ¿no? Es raro. Sí. Pero tiene esos detalles de alguien un poco más letrado que lo hacen sentirse un poco alejado. Sí, un poco marciano en lo que es el tema del rugby, que es un deporte muy muy viril, misógino, muy viril, y muy supuestamente violento, de mucha fuerza física, ¿no? Entonces, claro, esas referencias literarias, yo lo que decía en la nota es que por momentos sirven para marcar esa diferencia, ¿no? Entre una persona más o menos letrada y los otros que... ¿Y a vos cuál te gustó más? A mí me gustó más Variaciones de Coach. Variaciones de Coach. Yo sabía que me ibas a preguntar eso, entonces estuve pensando, porque no estaba seguro de cuál me había gustado. Pero creo que es un poco más sutil. El rugby está muy bueno incluso, pero el rugby funciona más a un nivel anecdótico, y creo que Variaciones de Coach apuesta más a inquietar, ¿viste? O sea que vos para el verano recomendás rugby y para el invierno exactamente. Muy bien, está hecha la presentación de estos dos libros de Manuel Soriano. Se llama Rugby, la novela de Alfaguara, y Variaciones de Coach, cuentos editados en Banda Oriental. Después de la pausa continuamos con Roberto Aprato y con Federico de los Santos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
aquí con Roberto Aprato, Federico Los Santos, conversando fuera de micrófono sobre literatura. Bueno, estábamos hablando, por ejemplo, si había no, pero vamos a empezar con Federico Los Santos. ¿Vos lees poesía, Federico, o no? ¿O lees, no lees mucha leo poesía esporádica y más que nada de gente que conozco por otros ámbitos y quiero ver cómo escribe poesía. Porque digo, de estos jóvenes que vos planteabas, bueno, algunos son poetas también, ¿no? Sí. Estoy pensando en el caso de Horacio Cabal. No, porque la pregunta que te iba a hacer era la misma que decía Roberto, digo, ¿cómo ves la narrativa uruguaya y la poesía uruguaya, digamos, en los niveles, digamos, si ves niveles competitivos como ve Roberto en los dos casos o no? Y no estoy lo suficientemente empapado en la poesía. Lo que sé que es por experiencia, no hice una encuesta, pero sé que por experiencia personal hay mucha más poesía y mucha más poesía hecha en base a la catarsis, ¿no? En base a los pensamientos del momento. Y creo que la poesía de artificio, digamos, la poesía ¿no? de métrica, de ritmos, como Horacio Cavallo, que es un maestro del soneto, por ejemplo, es más bien escasa, ¿no? Sí. Yo lo que veo es más que nada esa escuela que es más de Ávila, que hablamos hoy, Martín María Matos, y después otra escuela que es la escuela más lúdica, ¿no? Que ahí podemos ubicar, por ejemplo, Alejandro Ferreiro, estamos por ese lado, más que la predilección por la métrica y por la forma, el impacto, ¿no? Claudio Burgues también por ese lado, y ¿cómo se llama? Gabriel Schutz, ¿no? Gabriel Riccieri. También lo ubico por ese lado. Bueno, esos son todos nombres, lo que pasa es que es muy difícil conocer la obra de cada uno de ellos. A mí alguien me dijo una vez que la poesía uruguaya la veía mejor porque la poesía uruguaya, como no la lee mucha gente, experimenta, o sea, ya más independiente del lector hay una experimentación. Pero en el caso de la narrativa hay como intentos por llegar, digamos, a editar y bueno, ahí... Creo que a la poesía uruguaya le falta un poco de lectura de poesía uruguaya, ¿no? Pero no hablo de ahora, no hablo de Herrera y Rossi, hablo de las escuelas, ¿no? Es como un movimiento que escapa a todas las escuelas, ¿no? Lo que veíamos en algunas lecturas de poesía del interior es que cualquier señora con sentimientos sentía como la necesidad de plasmarlos y eso ya era poesía, ¿no? Bueno, pero eso siempre existió, Roberto, me parece, ¿no? No tanto. Siempre existió la idea de aquel que quiere, digamos, una catarsis en el sentido de, bueno, la vecina, ¿no? Estoy enamorado de la vecina, entonces tengo que contarlo, claro, o algo así, o la humanidad es terrible, pero siempre existió ese... Claro, por eso yo digo que puede haber poesía mala, puede haber poesía buena, y yo creo que el nivel de poesía en general, yo hablo como lector, no como crítico, a mí me parece que es muy, muy interesante. Y sin embargo soy más crítico en narrativa, me parece que en narrativa hay formalmente gente que escribe muy bien, muy ágil, pero que le falta intensidad. Eso. En poesía yo lo que creo es que hay un manejo en algunos de los códigos de la poesía como una lengua que se sabe hablar. Gente que está informada, que lee, que ha leído otras cosas, que conoce más o menos la tradición poética uruguaya, más o menos, tampoco mucho, ¿no? Pero digamos que maneja una especie de tratamiento genérico del lenguaje. Pero yo no creo que experimenten mucho, yo no creo que haya mucha experimentación. Creo que la experimentación es algo que hace falta. Se confunde un poco experimentación con soltura. Soltura sí hay, pero para decir cualquier cosa. E incluso una cosa que yo lo pienso que se nota más, estoy de acuerdo contigo que se puede confundir con escribir bien, escribir mal. Eso lo digo de no escribir, de no formar parte, de ser como una especie de otro patito feo, una cosa que no está formando parte de la manada, una cosa aparte, no son escritores. Es decir, pero que se nota más en ellos, que es algo que es eterno y que a mí a veces me obsesiona, o toda la vida me ha obsesionado, como la falta de experimentación, la falta de cuidado por el lenguaje lleva a entronizar los temas. Entonces los temas están en el impacto de los temas, importa lo autobiográfico o importa la cosa que estoy contando, el argumento, digamos. Pero no importa cómo lo cuento, ya el cómo lo cuento ya es una cuestión totalmente secundaria o casi inexistente. El uso de imágenes que Becker ya usó hasta el hartazgo, no sé, claro. ya está, no se puede usar más la palabra golondrinas.
Creo que el uso de las imágenes también es un tema que la poesía padece. Los lugares comunes, clichés. No hablo por la mayoría de la poesía, pero ese circuito que dice Roberto de los que no son escritores, los que no son poetas. Sí. Pero lo del argumento yo lo entendía más para la narrativa, o sea, no, en poesía también, el tema de cargar las tintas, y digo, se ve mucho también, digamos, la idea de estoy escribiendo algo, no quiero que nadie lo sepa, porque eso es fundamental en el argumento, ¿no? Que nadie, ¿no?, va a escribir sobre esto, soy el primero que... O sea, la idea de voy a escribir sobre, yo qué sé, la gente que escribe en diarios, ¿no? Claro. ¿Me explico? Sí. O voy a escribir sobre la gente que cultiva, no sé, amapolas. Sí, claro. Y se puede, no quiere decir que esté prohibido escribir sobre la gente que cultiva amapola ni sobre la gente que cría elefantes. Se puede hacer cualquier cosa. Claro. La cuestión es que lo que me parece que está en baja es el cuidado del cómo. Claro, que no el cuidado en el sentido la métrica cabaliana, no en eso. Quiero decir, preocuparse porque lo que verdaderamente importa y lo que hace que lo mío sea diferente de lo otro no va a ser el tema. Claro, es el cómo. El tema compite con muchas otras cosas. No va a estar hablando de las amapolas, va a comprar un libro de floristería y mucho mejor. No, aparte en el cómo, yo creo que también, más allá de que es donde se desarrolla la poesía, es donde surge el estilo, la visión personal del poeta, ¿no? Que no importa mucho. Por eso te digo que se habla una lengua común, ¿está? Esa lengua común pasa por manejar una serie de lugares comunes de la enunciación lírica, del modo como, ¿está? Pero sin preocuparse mucho por poner un sello personal. Se habla una lengüita ahí, una lengua que es una mezcla de Hellman, de Alejandra Pizarnik, que está que es muy influyente, más de lo que debería. Algunos se meten con Marosa Di Giorgio, algunos Benedetti, en fin, como una mezcla de repertorio que se conoce y se mete, pero la preocupación por decir, bueno, yo tengo un punto de vista, y el punto de vista ese no es simplemente un punto de vista ideológico, es un punto de vista escritural. Eso no está en juego ahí. Y hace décadas que no está en juego. No es una cuestión de ahora. También hay un factor que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar, que estaría muy bueno que alguien se ocupara de hacer un ensayo sobre eso. Pero el tema es la poesía performática, ¿no? Todos estos eventos de lectura de poesía que yo me pregunto en qué medida no se escribe para decirse, más que escribir para que sea leído, ¿no? Y esto es un tema, porque incluso hay mucha gente que tiene más éxito, más pegada en la poesía leída que a la hora de editar. Bueno, eso algunos apuntan, lo hemos conversado con Roberto, el buen momento, digamos, de la poesía uruguaya, entre otros ideas o parámetros, es que hay muchos ciclos de lectura, ¿no? Hace 5 años, en el 2004, 2003 no había nada, no había ni un solo ciclo, Caramelo y Pimienta y nada más. Habría que medir el efecto también de esos, el efecto por dentro y por fuera. Digamos que se abrieron espacios y se abrieron muchos espacios para que se pudieran leer, al extremo que todos esos ciclos después empiezan a reiterar nombres, porque obviamente ya no hay tantos poetas para leer. Yo no sé, el tema de leer en público, eso es algo que puede servir para la persona escritor también, ¿no? Es como la presentación permanente de un libro. Ya cada lectura en la ronda con Martín Barea es como si se presentara el libro, entonces va el público de alrededor. Es muy difícil que vayan otros ajenos que no tienen nada que ver. Porque incluso ahí entran en juego otros factores, por ejemplo la impostación de la voz por sobre, ¿no? La delicadeza a la hora de elegir el léxico, ¿no? O la posibilidad de llamar la atención, no sé, yo he visto gente leer desnuda o pegar papeles en la cabina de la ronda, digo, bueno, pero todo ese tipo de cosas influyen a la hora de que es un espectáculo claro. performático. No, pero eso sí, eso digo, quizás algo que también estaba más latente ahora se desarrolló esa parte performática. Rafael Cotopaxi, en la antología que hizo de poesía uruguaya, él le da a la última generación de los 90, le llama los performáticos, no sé qué, pero en realidad es más posterior, me parece que empezaron a experimentar. Y todo eso se suma para mí al libro, ¿no? Una cosa es leer el libro solo, también, bueno, ¿no? es leer el libro solo, otra cosa es leer el libro o que te lo estén leyendo o recitando. Capaz empiezan a sacar DVDs en vez de libros.
Bueno, pero aparte digo, no es lo mismo leerlo solo que leerlo con una guitarra y un bajo al lado, o con una batería, digamos, eso te genera otra dimensión, digo, ¿no? Que no la tiene el libro solo, pero eso es parte de lo performático. Seguro. Y decime una afirmación un poco salvaje que tiraste ahora, Roberto. ¿Qué? De que el cómo, que estoy de acuerdo que es lo fundamental. Yo por lo menos creo, pero para mí, digamos que el argumento es un 5% más o menos una novela, y el 95% es la el visión, tratamiento de eso. Y el tratamiento que viene de la visión interior de ese escritor, digamos, ¿no? Después yo les voy a contar, pero hace poco, en el año pasado, salieron 2 libros que yo ayer estaba confirmando que tienen el mismo argumento exactamente, y casi nadie se dio cuenta que tienen exactamente el mismo argumento, porque son 2 novelas totalmente distintas, absolutamente distintas, y está bien que así sea, porque el argumento no es lo decisivo, digamos, ¿no? Me parece a mí. Ahora voy a decir que los escritores uruguayos de hace décadas que no hay escritores que se fijen en el cómo, porque eso es experimentación y cambio de maquinita sonora y visual interna, que hace que uno vaya cambiando la manera de plantarse frente al tema. O sea que vos escribís un libro y no podés seguir escribiendo el mismo libro toda la vida, más o menos, nada más que con el sello tuyo de que sos vos, etcétera, etcétera. No, Kafka hizo eso también. Sí, hay escritores que son de solo libro. Kafka robó toda la vida. Hay escritores que son de solo libro. Pero hizo cosas diferentes, o sea, se metió con cosas diferentes y lo hizo siempre diferente. O sea, para mí no es así. Pero bueno, son casos. Porque hay escritores que se reinventan y hacen estéticas casi distintas, y hay otros que siguen siempre. Y hay otros que siguen siempre en lo mismo, confiando en la diferencia de los temas, no en la diferencia de la manera de escribir. La manera de escribir, quiero decir, de plantarse de otra manera, o sea, de que vos no te sirve la voz anterior. Eso es lo que quiero decir. Pero, por ejemplo, Onetti, que tenía esa voz tan densa y que él escribía aparentemente siempre, digamos... Sí. Cada personaje siempre culminaba lo mismo prácticamente. Sí, pero lo que y las historias también terminan culminando. Y tal vez lo que pase con Onetti o lo que pase con Kafka es que, porque no es lo mismo, Perec es un caso extremo de gran experimentador y otras cosas, digo. Pero Onetti y Kafka lo que hacen es plantarse frente a tipos de personajes y temas más o menos similares, pero hurgar por cosas diferentes y encontrar la sorpresa en cosas diferentes. La sorpresa está, yo que sé, en meter el pensamiento de una mujer frente a un escritorio donde hay un médico que no sé qué cosa, en la vida breve, yo que sé. Es decir, hay toda una experimentación que va por otro lado, que es no solamente el modo de escribir solo, sino el modo de escribir en relación con el tema. O sea, cómo plantás ese tema. Y bueno, te plantás otras cosas. ¿Qué puede pasar con eso? Lo ves en el cine, lo ves en cualquier arte, ¿no? Es decir, que las cosas que te impactan son siempre experimentaciones sobre cómo situarse. Y si vos te situás de otra manera, vos lográs una información